¿listo? Pero ¿por qué no es fácil? Porque la pleura es una estructura delgada y fina. Es delgada y fina, menor a 1 milímetro. Entonces, si van a ver la pleura, va a ser una estructura fina y delgada, totalmente lineal. ¿Listo? Entonces, no siempre es tan fácil. Entonces, ¿en qué se van a apoyar? En el antecedente. Entonces, en su examen por competencia va a decir, paciente de 30, 50, 60 años que tiene el antecedente de trauma, o antecedente de golpe, o antecedente de laceración, objeto cortopunzante, todo. Va a haber el antecedente para que ustedes tengan un punto de partida. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice? Que puede ser traumático o puede ser espontáneo. Entonces, si yo no les coloco que tiene trauma, pero si les coloco que tiene una enfermedad subyacente, o fibrosis pulmonar o fibrosis quística, entonces tienen que contextualizar a los pacientes. ¿Listo? Es la única forma de tener un diagnóstico guiado y de certeza. ¿Por qué? Porque normalmente la radiología hace eso. Entonces, yo cuando tengo que ver mis pacientes y las tomografías, valoración de cualquier estructura anatómica, pregunto el antecedente, contexto clínico, porque es la única forma de tener un diagnóstico totalmente dirigido. Ahora, en algunos casos me dicen, no, el paciente estaba inconsciente, estaba solo. En ese caso es totalmente descriptivo en base a la lesión. Está bien, pero ustedes van a tener el antecedente y van a tener la enfermedad. ¿Listo? Ahora, si yo les coloco que es un paciente joven dentro, o que tiene directamente 35 años y ha tenido disnea súbita, sin antecedente de trauma, y ven la placa y tienen líquido y aire en el espacio pleural, eso es un neumotórax o un hidroneumotórax, ¿listo? Entonces eso va a estar bien contextualizado. Ahora, esta es la banda fina y delgada que les estoy mencionando, ¿listo? Totalmente fina. Ahora imaginarán en esta diapositiva con la ampliación de la imagen y la proyección, esto están midiendo aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces, en la placa ustedes van a ver una banda fina y delgada, ¿listo? Que representa a la pleura visceral, ¿listo? Es esta imagen delgada. Es esto que se está viendo, ¿listo? Entonces, esta es la pleura y este es el parénquima que está totalmente colapsado, ¿ya? Entonces, contextualicen, dense el tiempo de valorar las primeras diapositivas de cada patología. Entonces, cuando yo les diga espontáneo, cuando les diga que es primario, secundario, esto entra en su examen. Entonces, yo voy a colocar fibrosis, infección, tejido conectivo, bula, bulla. Entonces, los antecedentes van a marcar su punto de partida para su evaluación. Ya. Ahora, ¿qué van a valorar en la placa? ¿Qué tienen que colocar? Porque el inciso les va a decir descripción de lesiones patológicas en este espacio pleural. Entonces van a colocar, ¿no? Se observa disminución de densidad en el espacio pleural, el cual genera colapso de parénquima pulmonar en relación con neumotórax. Ahora, si quieren ir a un detalle más grande, porque eso también se va a calificar, colocarán pues neumotórax pequeño o neumotórax grande, que va a depender de la distancia que exista, ¿listo? Entre el vértice y el parénquima que está colapsado. Entonces, pueden colocar, si ustedes ven pequeño o es menor a 3 centímetros, lo colocan, ¿no? Neumotórax pequeño. Si ven que es mayor a los 3, es grande, ¿listo? Ahora, en este caso también existe la medición de el hueco de la axila. Entonces dirán, ¿no? Si es mayor a 2 es grande, si es menor a 2 es pequeño, ¿listo? Entonces así es que se hace la clasificación de neumotórax. Ahora, si les toca un paciente que no se puede movilizar y tiene neumotórax, pero resulta que la proyección está siendo tomada de proyección antero-posterior, ustedes no van a ver ninguno de estos signos. ¿Cuál es el único signo que se alcanza a ver? El signo de surco profundo, ¿listo? Que es una hiperclaridad de metórax comparado con el contralateral. Entonces, ¿qué van a ver? Un ángulo costorrénico totalmente pronunciado, es decir, totalmente expandido, ¿listo? Entonces, este es el signo del surco profundo. Pacientes que normalmente no se van a poder colocar de pie. Entonces, cuando valoren este paciente y cuando se les haga la valoración
el signo de surco profundo en relación con neumotórax en pacientes que no se pueden movilizar o en pacientes en los cuales no se puede realizar protección posterior anterior. ¿Listo? Así es que se van a ver. Ahora, si les toca un neumotórax, atención, ¿qué tienen que valorar? Entonces, en este neumotórax, atención, el espacio pleural se ha llenado de tanto aire que va a hacer la modificación del parénquima y va a hacer la modificación del mismo tórax. ¿Listo? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a identificar? Entonces, va a haber un parénquima pulmonar totalmente colapsado. Entonces, el colapso va a generar que el parénquima se desplace a la porción medial. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a hacer? Me va a modificar el tórax y me va a modificar el diafragma. ¿Listo? Entonces, desplazamiento del mediastino y aplanamiento o inversión del diafragma. ¿Listo? Entonces, totalmente específico para un neumotórax. Atención. Ahora, nos vamos a la placa y eso es lo que alcanzamos a ver, ¿no? Alcanzamos a ver un neumotórax totalmente modificado. ¿Listo? Entonces, un tórax que se está colapsando hacia la porción central y en este caso vemos inversión del diafragma. Entonces, estos cuadros van a estar en su examen y van a tener que responder y valorar la radiografía. ¿Listo? Ahora, hidroneumotórax. ¿Qué es el hidroneumotórax? Es la combinación de aire y la combinación de líquido en ese espacio pleural. ¿Qué me va a generar? Un nivel, ¿listo? Un nivel líquido y un nivel aéreo. La causa iatrogénica, toracocentesis o sondas nasogástricas. Entonces, esta es la imagen típica que van a alcanzar a ver. ¿Listo? Entonces, las características morfológicas son claras. Entonces, se ve líquido y se ve aire y colapso del parénquima pulmonar. ¿Listo? Entonces, hidroneumotórax. Por tomografía también se va a ver la parte líquida y la parte aérea, totalmente positiva. Entonces, un hidroneumotórax por los dos estudios imaginológicos. Ahora, si les toca engrosamiento pleural, normalmente la pleura es muy sensible a cambios inflamatorios infecciosos. Entonces, cualquier paciente que haya tenido una neumonía, cualquier paciente que haya tenido derrame o procedimientos de toracotomías, pleurodesis, va a dejar secuela. Entonces, la pleura deja un camino secuelar, ¿listo? Que se va a ver como engrosamientos focales, ¿listo? Que pueden ser pequeños, como en este caso, vienen a picar en los dos lados, pero son laminares en comparación con engrosamientos focales, que se considera un engrosamiento focal altamente sospechoso, un engrosamiento que supera los 2 centímetros de diámetro, ¿listo? Entonces, el tumor propio se llama tumor de Pancoas. ¿Cómo se va a ver? Como una lesión tumoral a nivel apical del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, esta imagen nodular es totalmente agresiva. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver por tomografía y lo vamos a ver por radiología convencional. ¿Listo? Entonces, así es que se hace el diagnóstico de una lesión focal sólida e irregular con infiltración hacia los cuerpos vertebrales. Ahora, placas pleurales. ¿Qué pacientes hacen placas pleurales? En realidad está en relación directa con enfermedades posicionales. Entonces, la silicosis y la asbestosis van a generar estas placas. ¿Listo? Entonces, yo les coloco, ¿no? Paciente de 45 años que presenta exposición a la silicosis, o directamente les coloco, ¿no? Paciente que tiene actividad minera como actividad laboral, con más de 5 años de antecedente exposicional, y se observan imágenes nodulares en parénquima pulmonar, usted estaría frente a un paciente que presenta imágenes en relación con placas pleurales, que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales. Entonces eso se alcanza a ver. Ahora, esta radiografía les va a tocar y van a tener como refuerzo esta tomografía. Entonces, en algunos casos van a tener una placa y en algunos van a tener 2, y en algunos van a tener hasta 3. ¿Listo? ¿De qué va a depender? De la patología que les toque. ¿Listo? Entonces, el antecedente más las imágenes radiológicas más las tomográficas tienen que ser su punto de partida. Ahora, tumores benignos. En realidad tenemos el lipoma. ¿Listo? Como en cualquier parte del cuerpo, es acúmulo de tejido adiposo, de tejido graso, que está en un espacio que en este caso es la pleura, ¿listo? Pero puede estar
en el músculo, en el tejido óseo, puede estar en el hígado, en cualquier parte del cuerpo existe un linfoma. Imágenes nodulares bien definidas, sólidas y con componente de tejido adiposo. Ahora, este es el más importante que tienen que saber. ¿Por qué es importante? Porque resulta que este paciente va a presentar el antecedente de asbestosis. Ahora, ¿cuándo presenta la lesión tumoral? Después de los 15 a 20 años de haber sido expuesto. Entonces, ¿qué nos dice este paciente? ¿Cómo viene a la consulta? Te dice, no me he hecho una tomografía, he estado con dolor en mi pecho y ya estoy así más de 3 semanas y nadie me dice qué es lo que tengo. ¿Ya? Y uno le dice, no, a ver, ¿en qué trabajabas? ¿Qué antecedentes tienes? Dice, yo trabajaba en la mina, pero trabajaba en la mina cuando tenía 15 años. Y he debido trabajar 2 semanas, 3 semanas. Entonces, esa exposición, por más mínima que sea, condiciona el mesotelioma. ¿Listo? Y esto a mí me pasó en la consulta. Resulta que era un paciente que era futbolista y era colombiano. Resulta que los llevan a jugar los centros mineros. Les dicen, mira, venía a jugar, que venía a jugar. Él iba a jugar, ha ido a jugar 2 veces y a la tercera vez le han dicho, no quieres trabajar con nosotros, te vamos a pagar tanto. Y él ha accedido a jugar. Ha ido a jugar y luego ha ido a trabajar. ¿Listo? Entonces, solo ha ido a trabajar 1 semana. ¿Listo? Y después de haber sido expuesto esa semana, han pasado 10 años y el paciente tenía su mesotelioma. ¿Listo? Ahora, la exposición, que a veces pareciera que es corta, pero condiciona a tener este tipo de lesiones tumorales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y a veces el paciente te dice, no, yo necesito trabajar, que puedo ir, que puedo volver. Y estas enfermedades son totalmente agresivas. Y ahora vamos a ver por qué es tan difícil tratar un mesotelioma. Resulta que el mesotelioma no responde ni a quimioterapia, ni a radioterapia, ni a tratamiento quirúrgico. ¿Listo? Entonces el paciente prácticamente no tiene un tratamiento adecuado para resolver el mesotelioma. Entonces el paciente va a fallecer. ¿Listo? Y va a fallecer en tiempos cortos. Ahora, ¿de qué va a depender que un paciente viva más o viva menos? Del grado de infiltración que va a tener a la estructura que está adyacente. Entonces el mesotelioma, ¿qué va a hacer? Va a empezar a infiltrar. Si es posterior, se va a ir hacia la porción de la columna, se va a ir hacia los espacios neurales. Si es anterior, hacia el espacio pericárdico, a la silueta cardíaca. Y si es central, es a nivel de los ilios, va a afectar ilios y las arterias pulmonares. Entonces, por cualquier disposición que tenga, el diagnóstico es malo. ¿Listo? Ahora, la clínica también varía. ¿Por qué? Porque si va hacia la porción posterior, sí va a tener problemas musculares, dolor de tipo neurológico, y si es anterior, toda la manifestación va a ser cardíaca, dolor, derrame, así que eso va a variar. Ahora, esta lesión camina por toda la pleura. ¿Listo? Entonces va a caminar por toda la pleura y va de anterior a posterior y luego infiltra el parénquima pulmonar. ¿Listo? Entonces, así es que se hace. Ahora, ¿qué va a generar? Pérdida de volumen. ¿Listo? Retracción del mediastino y elevación del diafragma. Y prácticamente ese parénquima pulmonar se va a colapsar, va a disminuir su volumen y disminuye un 50, 60, 70% a medida que va creciendo la lesión tumoral. ¿Listo? Así que es totalmente infiltrativo. Estas son las imágenes nodulares, sólidas, que van, en este caso, de la porción posterior, que radiológicamente tiene esta es la presentación, y esta es peor, ¿no? Ha empezado a caminar en la parte anterior y aquí me está infiltrando ya el pericárdico y después el corazón. Es el típico paciente que dice, me duele mi pecho. Y con eso vino este paciente también que yo alcancé a valorar. Una lesión no sólida focal, antecedentes de asbestosis y una lesión tumoral altamente agresiva. Entonces se ha diagnosticado como mesotelioma y esto ha empezado a migrar. Entonces así es que camina, así es que se expande. ¿Listo? Ahora, metástasis. ¿Qué nos dice la metástasis? Que generalmente la metástasis va a venir directamente del pulmón que está adyacente. Entonces va a venir de
células tumorales pulmonares, mama, linfoma o epimoma. Entonces, así es que lo voy a filtrar. ¿Listo? Su presentación es igual que el mesotelioma, son lesiones nodulares, sólidas, pero generalmente tienen que tener un tumor previo. Entonces, va a haber una manifestación radiológica, ya sea de mama, pulmón, linfoma o epimoma, pero va a haber una manifestación de una lesión focal antecediendo a una célula tumoral propia del espacio pleural. Entonces, lo van a diferenciar. Ya, diafragma. Esto ya lo hemos visto en práctica, ¿no? Imagen muscular con necesidad de partes blandas que divide el tórax del abdomen. ¿Qué más me dice? Que el diafragma tiene que ser continuo, es decir, que tengo que verlo en todo su esplendor, ¿listo? Y no tiene que haber soluciones de continuidad. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Que el diafragma del lado izquierdo va a ser inferior al diafragma del lado derecho. Es normal. ¿Por qué? Porque descansa la silueta cardíaca. En práctica ya lo hemos visto, estamos repasando. Ahora, ¿qué vamos a agregar a esto? Que tenemos hiatos. ¿Listo? Hiatos. ¿Qué son los hiatos? Son orificios por donde van a pasar estructuras de la porción torácica a la porción abdominal. ¿Cuáles? El hiato de la vena cava inferior, el hiato aórtico y el hiato esofágico. ¿Listo? Entonces, por estos agujeros va a pasar las estructuras que van a comunicar el tórax con el abdomen. Eso en condiciones totalmente normales. Vamos a agregar los nervios. ¿Listo? Los nervios van a ir por sus porciones laterales, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Tenemos un nervio frénico derecho y un nervio frénico izquierdo. Ahora, por tomografía son pequeños. ¿Listo? No son estas imágenes puntiformes que se están alcanzando a ver, pero totalmente pequeñas. ¿Por qué tienen que conocer esto? Porque los tumores mediastinales infiltran a los nervios y eso hace que los nervios dejen de funcionar. Dejan de funcionar y dejan de llegar estimulación al diafragma y el diafragma se paraliza. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto que tienen que llevarse. Radiología convencional, que ya lo hemos ido viendo, ¿no? Dos proyecciones, posterior, anterior y lateral. Las cúpulas diafragmáticas tienen que ver con esas convexidades. ¿Listo? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Qué referencia más tenemos? Que el lado izquierdo va a tener la cámara gástrica y va a tener la punta o el ápice del corazón. Entonces sabemos que esto es izquierdo y esto es derecho. Ahora, la estructura anatómica me dice que debajo del diafragma del lado derecho está el parénquima hepático. Entonces el hígado protege al diafragma. Entonces eso va a condicionar que el diafragma del lado izquierdo se lesione con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque nadie lo cuida. ¿Listo? Prácticamente está solo. Entonces cualquier tipo de lesión y cambio de presión, el primero que se va a elevar es el del lado izquierdo. Entonces ese concepto llévenselo y ese concepto lo tienen que hacer válido en este tipo de valoraciones. Ahora, los diafragmas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se tienen que entrecruzar. ¿Por qué? Porque no están a la misma altura. Entonces, si lo ven los dos alineados, eso es patológico. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura diafragmática que normalmente se va a lesionar? El diafragma del lado izquierdo. ¿Y cómo lo voy a ver? Por tomografía. Entonces, estudio inicial para ver mi diafragma, la posición y la situación. ¿Cómo confirmo toda lesión? Por tomografía. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a estudiar la tomografía? ¿Cómo ustedes tienen que ser prácticamente los impulsores de la técnica de exploración? Es que tiene que estudiarse en 3 cortes anatómicos: el axial, el coronal y el sagital. Entonces, toda lesión que ustedes vean por tomografía la tienen que ver en los 3 cortes. ¿Listo? Si solo ven en un solo corte, tienen el diagnóstico incompleto. Entonces, tienen una alta probabilidad de equivocarse. ¿Listo? Entonces, así se los resumo. Entonces, si yo veo solo en uno, o si yo veo solo en el coronal y no veo en el sagital, me voy a equivocar. ¿Pero por qué me voy a equivocar? Porque cada una de estas imágenes puede tener artefactos, puede tener movimientos, puede tener imágenes sobreagregadas desde la parte externa del cuerpo, es decir, puede tener metal, la paciente puede tener inmovilización, puede tener yesos, y cualquier estructura, hasta el mismo movimiento de la paciente me va a generar artefacto. Entonces necesariamente tengo que buscarlo en las 3 proyecciones. Ahora, si yo solo veo una lesión y resulta que es un nódulo altamente sospechoso, ¿qué se hace? Se detalla esto. Entonces se coloca
Imagen nodular en parénquima hepático, diafragmático, solo visible en el corte axial, sin representación imagenológica en corte coronal o en corte sagital. ¿Listo? Se detalla. Entonces estoy diciendo al cirujano o al vascular o al que esté atendiendo al paciente que hay una imagen altamente sospechosa, pero que no la estoy confirmando en cuanto a su tamaño, forma y categorización de la misma lesión. ¿Listo? Entonces así es que se hace. Ahora, si ustedes ven solo una lesión y resulta que solo se ve en el corte sagital, entonces no lo confirme. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta lesión va a repercutir en el tratamiento quirúrgico, va a repercutir en el tratamiento que va a recibir el paciente. ¿Listo? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando ustedes también reciban como médicos generales, especialistas, y alguien les coloca, les dice solo visible, eso me está diciendo que no se ha alcanzado a tener representación en los otros cortes. ¿Listo? Ya. Ahora, disfunción, es decir, ha dejado de funcionar ese diafragma. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Parálisis, debilidad o evitación. ¿Ya? Entonces es un mundo que me va a generar que no funcione el diafragma. Ahora, parálisis, ¿cómo lo van a entender? Como la pérdida de movilidad. Entonces el diafragma no asciende ni desciende, está paralizado. Entonces el paciente respire hondo, sostenga el aire, le sacan la placa y resulta que ese diafragma está elevado. Ahora hacen expiración, dice, bueno, respire hondo, no sostenga y no se movilice, entonces eso está paralizado. Ahora, debilidad, disminución de la capacidad para contraerse. Entonces, ¿qué pasa con este diafragma? Resulta que es lo mismo, la señora va a respirar hondo y resulta que el diafragma del lado derecho desciende todo su esplendor, se puede ver cómo los campos pulmonares se expanden, y del lado izquierdo se respira hondo y solo llega a la mitad de la capacidad. Entonces, ese diafragma está debilitado. Eventración, afinamiento parcial del diafragma que causa un abombamiento focal. Entonces, esto también es frecuente. Los pacientes tienen eventración. Su primer diagnóstico va a ser la hernia, y esto es lo peor para diagnosticar. ¿Por qué? Porque simula ser una lesión con un defecto de pared. ¿Listo? Ahora, de estos tres, la disnea va a ser totalmente variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente la parálisis, si bien me va a causar una disnea bien acentuada, la debilidad de la ventilación van a variar. ¿Listo? ¿De qué? Del grado de afectación que se tenga. Entonces, si hay debilidad puede ser del 35, 50, 70%, entonces no va a ser una debilidad franca. Y el paciente te va a decir, no, pero yo puedo caminar, yo puedo correr, y solo cuando estés en una actividad muy pesada, muy fuerte o prolongada, hay veces que me da dificultad. ¿Listo? Entonces, debilidades escasas, ¿no? Entonces, no va a ser tan acentuado. Por eso es que varía tanto, y la ventilación también. ¿Listo? Ahora, etiología. Trastornos metabólicos, postquirúrgicos, trauma, tumores, miopatías, neuropatías, enfermedades que causan hiperinsulación. Entonces, es la etiología totalmente variable. Ahora, la parálisis y la debilidad se diagnostican con estudios imagenológicos dinámicos. ¿Listo? Es decir, ecografía y radioscopía. ¿Listo? Por radiología convencional y tomografía no se puede diagnosticar. ¿Pero por qué? Porque la tomografía y la radiología convencional te saca una foto en el momento estático. ¿Listo? En cambio, la ecografía y la radioscopía ya es seguimiento. Puedes ver de manera directa si eso se está movilizando, si tiene debilidad. Entonces, es la única forma de diagnosticar. ¿Listo? Ahora, elevación. ¿Por qué se va a elevar el diafragma? Entonces, cuando yo les diga, ¿no?, elevación del diafragma, tienen que pensar en todo esto: distensión de asas, adherencia, agenesia, obesidad, derrame pulmonar y más pleurales. Entonces, es variable, etiología totalmente variable. Distensión de asa, ¿no? El típico paciente que tiene Chagas, ha hecho fecaloma y se ha obstruido y ha empezado a dilatar asa. Atelectasia ya lo hemos visto, ¿no? Atelectasia lo hemos visto en práctica, entonces esto no hay mucho que explicar. Agenesia, entonces en este
caso hay mayor cantidad de espacio, entonces el diafragma va a ascender. ¿Ya? Obesidad. Esta es la explicación, es bueno explicar a los obesos por qué se cansan tanto. Le dicen, no, pero ese señor está obeso, ¿por qué no va a caminar? Resulta que el obeso va a caminar y a las 2 cuadras, 3 cuadras ya tiene dificultad respiratoria, tiene su disnea. ¿Pero por qué hace eso? Porque el tejido adiposo está tan distribuido en esa cavidad abdominal, en esa grasa extra e intraabdominal, que el diafragma lo va a elevar. ¿Listo? Entonces la capacidad pulmonar se va a disminuir, entonces por eso es que el obeso no puede caminar. ¿Listo? No es que no quiera, no tenga ganas, no va a empezar a caminar, va a hacer 2, 3 cuadras y va a tener dificultad respiratoria. ¿Listo? Entonces así es que tienen que entender. El derrame ya lo sabemos y masas focales vamos a ver en la parte final. Ahora, tumores, el lipoma, de nuevo repetimos, había el lipoma en el diafragma, en la pleura, entonces igual para mantener. Ahora, ¿qué dice? Generalmente los tumores primarios diafragmáticos son infrecuentes. Entonces, ¿qué es lo que más van a ver? Afectación secundaria. Es decir, va a haber lesiones tumorales que lo van a infiltrar por continuidad. Es decir, es el vecino, no es el vecino que lo va a infiltrar. Entonces, ¿de dónde van a venir esos vecinos? Tumores como el mesotelioma, el estómago, el hígado, el páncreas y las glándulas suprarrenales. ¿Listo? Entonces van a ser por vecindad, es decir, estoy en contacto con el tumor y me empieza a infiltrar. Ahora, traumático, tenemos la hernia, ¿listo? Hernia, ¿qué ha pasado con este diafragma? Se ha lesionado y se ha roto, hay un anillo, un defecto de pared, ¿listo? Entonces, hay un defecto de pared, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber? Hay un traumatismo importante, no te es importante, pero son los traumatismos generalmente que condicionan a mayor presión en la estructura abdominal. ¿Verdad? Más frecuente en el lado lateral izquierdo. ¿Por qué dijimos esto? Porque nadie protege al diafragma del lado izquierdo. El diagnóstico puede ser tardío, entonces normalmente estos pacientes que hacen hernias no siempre se van a diagnosticar de manera inmediata. ¿Listo? Ahora, la radiología convencional es totalmente inespecífica. ¿Listo? Me dice, ¿no? Yo aquí veo elevación y veo asa intestinal dentro del tórax, pero totalmente inespecífico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad baja del 14 al 40%. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que llevarse de esta sensibilidad? Que generalmente para tener un diagnóstico certero, la sensibilidad de un método imagenológico, laboratorial o clínico tiene que superar los 85%. 85, 90, 90%, 95% son técnicas totalmente específicas. En este caso, 14 a 40, entonces muy mal. Prácticamente no sirve. ¿Listo? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a utilizar? Para ver el diafragma y ver si está elevado o no está elevado. Nada más. ¿Listo? Pero no puedo confirmar que tiene una hernia. Y con eso también viene cirujano. Le he hecho una placa de tórax, tiene dificultad respiratoria, le dolía, le he hecho su placa y tiene una elevación y veo asa dentro del tórax. Eso te va a decir. Entonces, ¿qué le pido? ¿O cómo lo confirmo? Por una tomografía. ¿Listo? Esta es la tomografía. Ahora, repasamos de nuevo, ¿no? Axiales, coronales y sagittales. 3 cortes para ver una valoración tomográfica, en este caso el diafragma. Vamos a volver a este diafragma que era normal. Ya. Normalmente, ¿qué van a ver? Ya. Van a ver el diafragma en todo su esplendor. Entonces, de la parte anterior a la parte posterior tiene que ser fino y tiene que ser regular. ¿Listo? Eso es un diafragma normal. Ahora, también se ve las áreas de inserción. Entonces, en la parte medial veo, ¿no?, como las columnas se están insertando en la porción de los cuerpos vertebrales. En los axiales, ¿qué voy a ver? El diafragma igual, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, el diafragma totalmente categorizado en todos los estudios. Ahora, quédense con esta imagen, porque es la imagen que normalmente todos tienen una familiarización más rápida y más fácil. ¿Ya? Este es un corte sagital. ¿Ya? Vamos con esto. Volvemos a la imagen de la lesión en el diafragma. Entonces, este es mi sagital y este es mi diafragma que está alterado, que está con su hernia. ¿Listo? Entonces, veo que hay protrusión. Entonces, veo que hay contenido.
Entonces, esto es la solución de continuidad. Ahora, cuando se ve una hernia, ¿qué se hace? Pues yo ya tengo confirmado, esto está lesionado, esto está roto, pero ¿cómo lo voy a categorizar? Se ve el anillo. ¿Listo? Anillo. Entonces, esto es el anillo. ¿Qué es el anillo? Es el sitio donde se ha abierto o se ha roto el diafragma, la solución de continuidad. Ahora, ¿qué más se hace? Se mide el saco. ¿El saco qué es? Todo el defecto que está dentro del tórax. Entonces, este es el saco. ¿Listo? Antero, posterior y transversal. Entonces, este es el saco. Ahora, a eso le vamos a agregar el contenido, que puede ser de víscera, es decir, puede ser ácido intestinal o puede ser grasa. ¿Listo? Entonces, con eso se hace la valoración de los defectos en cualquier parte del cuerpo. Entonces, cuando ustedes hagan también hernias inguinales, umbilicales, y cualquier lugar que ustedes vean, van a ver el anillo y van a ver después el saco y después el contenido. ¿Listo? Ahora, fibroma diafragmático, también lesión focal de morfología nodular a nivel de la base del diafragma. Ahora, estos son por invasión directa, lo que dijimos, ¿no? En la parte introductoria, que va a tener sus vecinos, los cuales se van a infiltrar y se van a proyectar. El primero va a ser el mesotelioma. Dijimos que es la lesión primaria, maligna, totalmente agresiva, en relación directa con la asbestosis, y va a ser el tumor que va a infiltrar de manera agresiva las estructuras que lo van a rodear. Entonces, en este caso, va a cumplir su criterio. Entonces, no va a dejar de ser malo, no va a dejar de ser agresivo. En este caso, va a infiltrar el diafragma. ¿Listo? Ahora, suprarrenal igual. Entonces, la glándula suprarrenal es fina y delgada, no tiene que superar el 1,5 centímetros y de ancho, es decir, de espesor entre la glándula suprarrenal es de unos 5 milímetros, entonces totalmente pequeño. Entonces, una lesión tan grande se ha expandido, ha comido ya parte del hígado y ahora va a comer el diafragma. ¿Listo? Adenocarcinoma igual, la lesión pulmonar resulta que está en la base, con el lóbulo inferior del lado derecho, el lado izquierdo, y se va a proyectar hacia el diafragma. Ahora, carcinoma de ovario, esto vamos a extender un poquito, porque uno dice, no, pero ¿cómo una lesión tumoral en pelvis va a llegar al diafragma? ¿Qué hace entonces esta lesión? Las lesiones de ovario, lesiones tumorales, normalmente a nivel axial crecen de manera focal en estadios iniciales. Cuando el tumor está empezando, se va a focalizar solo a nivel de la pelvis. ¿Listo? Cuando esta lesión empieza a crecer, hace metástasis o diseminación. Ahora, ¿cómo hace metástasis? Normalmente va a infiltrar el aumento. ¿Listo? Entonces, el tejido aumentar es el tejido de preelección para los tumores de ovario. Entonces, le gusta ir al aumento, entonces va a ir ahí y lo va a infiltrar. Entonces, por continuidad va a ir a comer el hígado y va a ir a comer el diafragma. ¿Listo? Entonces, así es que llega, y así es que van a ver estas lesiones anexiales de pelvis que se están proyectando hasta la porción del diafragma. Ya, muy bien. Ya el contenido prácticamente ya lo tenemos avanzado. Así que estudien, repasen, nos vemos directamente para su evaluación. ¿Ya? Solo van a asistir los que piden el examen. Nosotros van a venir a la siguiente clase igual. No vienen los que ya han visto. Eso es todo. Eso es todo. Nos vemos. Por favor, doctor. Doctor, no vamos a decir a nada. Sí, doctor. Por favor. Con tiempo para adelantar cualquier en realidad,
pasa a nadie, doctor. ¿De cosa?